En los controles, la voz que usted escuchó, la bella voz de Donatella Ungreda. Muchas gracias por estar en los controles, mi querida Donatella. Si Gracias. no fuera A la por ti, no orden. podríamos hacer esto. A la orden siempre. Muchas gracias y saludos a Miami, que es donde está Donatella. Yo los saludo con mucho gusto desde la ciudad Atlanta, en Estados Unidos, ahora que me está tocando quedarme aquí estacionado. De repente me toca viajar mucho. En esta ocasión aquí estoy estacionado en este mes de junio. El próximo mes estaremos de nuevo trabajando en las calles de Latinoamérica. Este es un programa en el que usted debe de participar con nosotros y por lo tanto Donatella Ungreda nos va a dar los teléfonos para que pueda hacerlo si es que lo quiere hacer de manera telefónica, Donatella. Los números en cabina, mis queridos amigos de Radio Next, son 786-467-8213, se los repito, 786-467-8213, o si está en Caracas o en Venezuela y quiere participar de la conversación, marque el número desde Caracas 212-210-5087, 212-210-5087. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Donatella, por eso, y también puede participar e interactuar con nosotros vía mi cuenta de Twitter, que es @PadillaNews, @PadillaNews, o bien puede hacerlo a través de Facebook, Facebook Alberto Padilla, Economía y Finanzas. Es un tanto largo, pero así de fácil es. Facebook.com// Alberto Padilla, Economía y Finanzas. Y será bienvenida su participación, sus comentarios, sus preguntas. Vamos a estar hablando de varios temas el día de hoy. Y yo creo que la mejor manera de poder comenzar es decir, tomando en cuenta que este programa pues sale por lo pronto nada más los jueves y los viernes, solamente comentar cuánta diferencia hace una semana. Y me refiero al caso de las manifestaciones en Brasil. Porque apenas el jueves, las manifestaciones empezaron en realidad el martes de la semana pasada, pero no fue sino hasta el jueves que empezó a salir las imágenes y las voces para toda América Latina y para el resto del mundo. Yo me acuerdo muy bien que fue terminando esta emisión primera, cuando empecé a recibir los primeros reportes, los primeros llamados de fuertes manifestaciones en Sao Paulo al principio. Y bueno, ¿cuánta diferencia ha hecho una semana? Porque de jueves a jueves la situación se ha extendido, se ha expandido y ha tomado absolutamente a todos por sorpresa. Y la gran pregunta el gran punto es, ¿cómo es posible que de todos los países haya pasado justamente en Brasil? ¿Qué tiene y qué puede estar pasando en Brasil para que esto esté pasando en Brasil y no en Venezuela, por ejemplo? Mi querida Donatella, ¿te acuerdas que estábamos hablando de esto? Así es, y la gente se pregunta lo mismo en Twitter. ¿Por qué no pasa aquí, allí sí, aquí no? No ¿Te lo sé. acuerdas que estábamos hablando justamente de lo mismo? Y esto lo hablamos incluso el viernes, no creo que haya sido el jueves siquiera, fue el viernes, y estábamos hablándolo en relación a las manifestaciones en Turquía, todavía no en relación a las manifestaciones en Brasil, o ya estábamos relacionando a Brasil. Recuérdame porque yo tengo neuronas que me faltan mucho. Sí, estábamos relacionando a Brasil, ya tenía Brasil 3-4 días de conflicto y Mira. fue ayer o anteayer que las autoridades decidieron retirar el aumento del precio el aumento del precio del pasaje público, pero hay otras motivaciones ahora, entre las cuales la corrupción, pero eso es todo Claro, tema por de supuesto. conversación. Pero mira, fíjate cuánto ha cambiado una semana. Y de nuevo, varias consideraciones hablar sobre por qué está pasando lo que está pasando en Brasil. Y bueno, y reflexionar, que era lo que reflexionábamos el viernes pasado aquí en este espacio, de qué es lo que necesita. Bueno, es fascinante la dinámica de los pueblos de todo el mundo y los pueblos latinoamericanos, porque la desgracia de uno es la fortuna para otros y viceversa, y en otro sentido también se pudiera decir que hay pueblos que tienen la mecha muy corta para ciertas cosas y hay otros pueblos que no, porque uno diría que, bueno, no sé, ustedes digan, ustedes en Venezuela, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, desde acá, desde donde estamos, que es desde fuera de esos países, la situación en Argentina, sobre todo la situación en Venezuela, la situación en Cuba, pues pareciera que necesariamente tendría que ser en todos los sentidos mucho peor que la situación en Brasil. Y sin embargo estos pueblos siguen resistiendo, siguen aguantando, no están a gusto, se quejarán y etcétera, pero
Yo creo que es justo decir siguen resistiendo y siguen aguantando. Y en cambio, el pueblo de Brasil da un zapazo sobre la mesa y dice ya no más, en una situación que sería soñada en cualquiera de los países de los que estamos hablando en este momento. Bueno, tú recuerdas Egipto, ¿verdad? Cuando También. finalmente uno de los primeros países que tuvo su primavera y finalmente tuvieron elecciones libres, se fue la primera elección libre en 7000 años. O sea, Así a es. propósito de mecha larga o mecha corta, ¿no? Así es, así es. Y bueno, este es un caso fascinante de estudiar, ¿no? Cómo algunos pueblos son mucho más, menos tolerantes y cómo otros son mucho más tolerantes. Yo en este punto me atrevería a decir, por ejemplo, que son mucho más eh, duras, mucho más fuertes, mucho más llamativas las protestas de los chicos de estudiantes de secundaria de Chile que lo que han sido las manifestaciones, por ejemplo, en Venezuela, y las no manifestaciones, bueno, también ha habido un par de manifestaciones en Argentina, pero como hay pueblos que son mucho más vociferantes, digámoslo así, o tratan o pueden acaparar más la atención de los medios internacionales. Vamos a decirlo de esta manera, porque obviamente aquí estamos hablando respecto a lo que conocemos a la distancia, y cómo se conoce más a la distancia, ni se diga ya de protestas como la de Brasil, pero también protestas como la de Chile por sobre protestas que están haciendo, bueno, pues los venezolanos, porque es que el punto es que los venezolanos están haciendo protestas. La Ujú. pregunta acá es si lo estamos viendo los de afuera o no, que era lo que hablábamos la vez pasada. Sí, exacto. Bien, esa es una de las consideraciones, pero otra de las consideraciones sobre lo que está pasando en Brasil es los diferentes puntos de vista. Déjeme primero, le voy a leer un poco acerca de una nota que hace la agencia AFP respecto de esto, para poner un poco de contexto. En las multitudinarias manifestaciones que el lunes, esto fue el lunes, llevaron a 250,000 personas, un cuarto de millón de personas, a las calles de las principales ciudades y se extienden a diario por todo Brasil, no entran ni políticos ni sindicatos. Ustedes no nos representan, les dicen en sus pancartas feroces e irreverentes. Las protestas han sembrado un silencio de estupor entre los políticos. Toda la institucionalidad política, incluso la más progresista, ha quedado estupefacta porque es un fenómeno que sale de los padrones tradicionales. Es un movimiento de individuos que transita de Facebook a la calle, aunque sus demandas son muy nítidas y concretas, afirmó a AFP el diputado socialista Chico Alencar. El propio ministro de la Secretaría de la Presidencia, Gilberto Carvalho, reconoció dificultades para extenderlo, mejor dicho, para entenderlo. Es extremadamente complejo de entender, ni nosotros mismos en los buenos tiempos conseguíamos poner a 100,000 personas en las calles. Otro dato interesante de esta nota es que la política vive su menor nivel de prestigio en los últimos 10 años en Sao Paulo, esta metrópoli de 20 millones de habitantes que originó las protestas, según una encuesta de Datafolha divulgado el miércoles. Un 79% de los paulistas opinó que los partidos tienen poco o ningún prestigio. Un 76% dijo lo mismo del gobierno y un 82% del Congreso. Y entre las razones de las protestas, si el motivo número uno fue el precio del transporte con un 67%, el 2 y el 3 fueron la corrupción con 38% y los políticos con 35%. ¿Por qué me suena conocido, ah? Bueno, ahí está. Pero fíjate, y acá es donde viene la reflexión principal que yo quería hacer. Primero que nada, usted no me va a dejar mentir, porque yo creo que fue en este mismo espacio. Es que yo hablo tanto de estos temas tan repetidamente como perico en diferentes plataformas que ya no me doy cuenta en dónde lo dije qué. Pero el que me conoce, el que me sigue por Twitter, el que me sigue por Facebook y el que ha ido a mis conferencias, no me va a dejar mentir. Yo desde hace tiempo he venido diciendo que el fenómeno brasileño era de papel, que lo de Brasil dentro de los BRIC no era la B de BRIC, no era de Brasil, sino de burbuja. O de ¿Tú broke. tú me lo escuchaste mencionar, Donatella? En los dos primeros espacios no. Ok, pero antes sí. Pero seguramente en el programa que retransmitimos los sábados, seguramente sí, en Tú y Vos puedes haberlos mencionado seguramente. Esto es algo que yo siempre he dicho desde hace tiempo y lo he dicho por la siguiente manera. Yo siempre dije, o desde últimamente venía diciendo, sobre todo a raíz
del no crecimiento que ha estado teniendo Brasil, la economía de Brasil, yo decía, Brasil, la B de Brasil dentro de los BRIC era una burbuja, simple y sencillamente porque Brasil, y esta es la realidad de las cosas, Brasil nunca hizo ninguna reforma económica de fondo. Brasil, el crecimiento ese que tuvo Brasil durante los últimos 10 años, no era un crecimiento con bases sólidas, fue un crecimiento que se dio simplemente como sobrereacción, como sobreoptimista de ciertamente de los inversionistas, pero también de la prensa internacional, pero a raíz de, pues, de diferentes cosas. Una, de que Lula da Silva, déjeme se lo voy a decir como es, de que Lula da Silva en sus primeros 2 años de gobierno probó no ser un Hugo Chávez. Vamos a empezar por ahí. Bueno, es que hay que recordar esto. Hay que recordar, tú eres muy joven, mi querida Donatella, tú no te acuerdas. Pero déjame te platico el pánico que desataba Lula da Silva cuando era candidato a la presidencia en aquel momento. Qué amable, claro que me acuerdo. Porque precisamente se pensaba que iba a ser como un Hugo Chávez que ya estaba en el poder. Entonces cada vez que el candidato ganador, ya como presidente electo, que abría la boca, es más, desde que se perfilaba como ganador Lula da Silva, desde entonces ya había mucha inestabilidad financiera en el país porque le tenían miedo a los mercados. Una vez que queda como presidente electo, Lula da Silva, cada vez que abría la boca con sus consignas populistas, salían del país de entre 2 y 3 mil millones de dólares. ¡Qué bárbaro! Yo que sí tengo edad y yo estaba al pie del cañón informando al respecto. Entonces, el hecho de que Lula da Silva no se transformó en lo que se temía que se iba a transformar, eso por sí mismo trajo un alivio muy grande a la economía de Brasil, y muchos de los miles de millones de dólares que habían salido regresaron. Y de hecho, voy a hacer un paréntesis para hacer una observación personal sobre por qué Lula da Silva no fue como Hugo Chávez. Porque Lula da Silva, desde mi punto de vista, y esta es la reflexión personal mía, y lo digo como alguien que vivió el momento y que estuvo observándolo, y los invito a que participen conmigo, a que me digan si yo tengo la razón o no. Alguien que tenga la edad suficiente como para acordarse de esto. Yo estoy convencido, históricamente convencido, de que Lula da Silva tenía absolutamente toda la intención de ser un político y seguir las políticas económicas de un Hugo Chávez. Estoy completa y totalmente convencido. Así fue como él llegó a la presidencia. Lula da Silva llegó a la presidencia con propuestas populistas, con propuestas que en aquel entonces se le llamaban de socialismo siglo XXI por parte de Hugo Chávez, el nombre que en ese entonces no usaba Lula da Silva. Y él hubiera sido, y él lo que quería era hacerlo. Sin embargo, Lula da Silva tenía algo que no tenía Hugo Chávez, que era una economía abierta, más abierta al mercado, una economía más diversificada y sobre todo mucho más inversión extranjera. Entonces, a Hugo Chávez en Venezuela, en aquel entonces, cuando estaba entrando a la presidencia, no tenía Hugo Chávez tantos dólares que se le fueran de Venezuela, y al contrario entraban porque todos tenía petróleo. En ese entonces Brasil no tenía absolutamente petróleo para nada, y todos los dólares que tenía y todos los dólares que había era por parte de inversión extranjera. Entonces, la salida de los dólares, la salida de inversión extranjera realmente te afectaba a las variables económicas. Y entonces, tal como un perro que va aprendiendo a periodicazos, a golpes, Lula da Silva aprendió a relacionar la ecuación de que cada vez que yo digo una burrada, se van de aquí 3 mil millones de dólares. Él aprendió, muy pronto, aprendió a que ya como presidente electo, cada vez que decía una cosa, se le iban 3 mil millones de dólares y le iba mal al país. Y él mismo empezó a ver y dijo, yo me estoy cavando mi propia tumba con mis palabras y con mis propuestas. De tal manera que él se dio cuenta, como yo hice Ollanta Humala, idéntico a Ollanta Humala, nada más que a Ollanta Humala le tocó todo un periodo presidencial, que ya ves como Ollanta Humala dio la media vuelta,
cuando dijo, si yo sigo con mis cosas populistas no voy a poder llegar nunca a la presidencia. Y como yo lo que quiero es llegar a la presidencia y no cambiar el país de ninguna manera, sino llegar a la presidencia, porque ese es el mensaje que mandó Ollanta Humala, pues entonces tengo que hacer lo que tenga que hacer para quedarme con la presidencia, y cambió de rumbo y se quedó con la presidencia, y hay que decirlo que ahora lo está haciendo bastante bien. Pero Lula da Silva no tuvo ese lujo. Lula da Silva tuvo que hacer el cambio de rumbo allá como presidente electo, y por eso fue que cambió de rumbo Lula da Silva. Y esa es mi teoría, y me sostengo en ella, y siempre la he sostenido, y si usted piensa lo contrario, pues hágamelo saber, o hágamelo, lo podemos discutir. Aquí hay una llamada. Tenemos una llamada. Sí, señor. Vamos a ponerla al aire. Adelante, buenas tardes. ¿Estás al aire? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, estábamos llamando acá a Radio Next porque queríamos hacer una denuncia. Fíjese, nosotros tenemos acá en el país algunos casos de violaciones a los derechos humanos. Pero, ¿de dónde nos llamas? ¿Aló? ¿De dónde llamas, señor? ¿Llamas? Del Estado Carabobo. Mi nombre es de Venezuela. Vallejos. Trabajamos con JABU, la organización política de Julio Rivas, y Proyecto Genocidio de Investigación. Bueno, como les comentaba, teníamos una denuncia por utilización de tecnologías para producir crímenes acá en Venezuela. ¿Para producir qué, perdón? ¿No lo escuché? ¿Para producir qué, perdón? Para producir diferentes tipos de crímenes. Déjeme para tratar de explicarle un poquito. Este tipo de crímenes, incluso, bueno, tenemos los diseños electrónicos que son incluidos en los componentes de satélites para realizar diferentes tipos de crímenes. Ellos, digamos, este tipo de organizaciones y agencias producen desde satélites distintos tipos de transmisiones sobre empresas conectándose y básicamente ingresando a servidores a través de los puertos, etcétera, etcétera, para obtener información. Pero mucho más importante, de las investigaciones que hemos realizado y tratando de contactar a la juez Yuri López, de acá de Libérenlos Ya, donde hemos hecho algunas publicaciones, conseguimos algunas de las patentes que muestran cómo con este tipo de satélites adquiridos en China, Japón y Corea, recordándose que muchos de los vehículos vendidos acá a las agencias de inteligencia son de esta empresa Toyota, producen este tipo de transmisiones haciendo diferentes tipos de deterioro. Acá se han presentado algunos casos en el Tribunal de Carabobo y se roban los expedientes, no aparecen. Van tratando de que hagan que pase el tiempo para no darle apoyo. Digamos, hemos hecho algunas protestas, incluso en otros medios de comunicación, denuncias, etcétera, etcétera, buscando algunos tipos de apoyo para las víctimas de este tipo de crímenes. Hablamos de estimulación en habitantes de países donde no se conocen el uso de satélites y tecnologías como nanotecnología incluida en alimentos, bebidas y medicina, para realizar manipulaciones y crímenes en estado inconsciente o preinconsciente. Parte de estas informaciones se han conocido en distintos ¿cuál es lugares el del crimen mundo. en particular? Porque yo no estoy entendiendo. ¿Cuál es el crimen que estás denunciando? Ok, el crimen básicamente considerado internacionalmente es vigilancia satelital, acoso electrónico o electronic harassment, que es organizaciones que irradian habitantes desde satélites, produciéndole deterioros genéticos, manipulación de habitantes, producción de crímenes, incluso eventos que, digamos, se realizan a través de organizaciones o agencias de inteligencia en tiempo real en otros países, los cuales realizan cálculos estadísticos complejos, utilizando... ¿Y esto está sucediendo ahí en Venezuela, en Carabobo, o cómo es que sabes esto tú? ¿Aló? Dígame, que se escucha mal. No, te preguntaba yo que si esto está sucediendo ahí en Carabobo, en Venezuela, o cómo es que sabes esto tú. Está sucediendo acá en Carabobo, en uno de los estados de Venezuela. Hay algunos casos, incluso en el Distrito Capital, hemos obtenido información de otros casos en Estados Unidos, en Europa, sobre todo en España, donde algunos políticos utilizan a algunos habitantes para venderlos. De hecho, tenemos algunos casos que se han presentado en la Corte de Bruselas, donde algunos políticos, como el ministro de Canadá, algunas organizaciones que trabajan en mafias en Italia, fueron llevados, incluso, bueno, acá algunos políticos de Inglaterra también. Pero ahí en Carabobo, donde tú estás, ¿quién lo está haciendo y contra quién y de qué manera? La pregunta es, señor, la denuncia que usted está haciendo, ¿quién estaría haciéndolo, contra quién y de qué manera?
Con nombre y apellido. Bueno, Por favor. ok, esto comenzó hace 14 años con el presidente de aquel entonces, que ya murió, Hugo Chávez Rafael Frías, y ahora continúa con Nicolás Maduro. Este tipo de tecnologías, digamos, la adquieren o se las venden agencias de inteligencia. Nosotros tenemos, bueno, todos los documentos, de hecho, publicamos acá en la página de Libérenlos Ya las denuncias. Le enviamos algunos documentos a la ex juez Yuri López, exiliada de Miami en Estados Unidos por razones políticas, Ujú. y bueno, tratando de contactarla para hacer las denuncias directamente a través de la radio. Nos ha costado muchísimo, fíjese que estoy tratando de hablar con usted a través del teléfono y se Bueno, escucha mire, muy, mire muy lo que mal voy a cuando me hacer. Yo hacen le puedo contactar con la ex jueza Yuri López, pero le voy a rogar que nos siga por Twitter y a través de un mensaje directo usted me envíe una forma de contacto con usted y yo me comprometo a hacérselo Ok, llegar a la doctora Yuri López. perfecto. De todas maneras, le voy a dejar públicamente mi teléfono porque, digamos, lo tengo intervenido, no están dejando llevar llamadas. Fíjese que yo me dedico a, digamos, actividades de venta de inmuebles, desarrollo de modelos como bancos perfectibles y otros tipos de Ujú, desarrollos ujú, de ujú. ingeniería. Y las llamadas de trabajo no me las están dejando llegar. Entonces, mi teléfono, el cual está intervenido, es el 0414-422-9169, y el de un familiar, que es al que más le llegan las llamadas, es el 0414-585-0044, de manera tal que, digamos, quede grabado aquí, digamos, que estos teléfonos no les están dejando pasar llamadas. De hecho, hemos hecho 13.000 denuncias a través de Internet, otros medios, etcétera, 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 tratando de contactar a organizaciones de investigación policial como el FBI, el Interpol, el Europol, tratar de conseguir algún tipo de apoyo. Los hemos llamado directamente y muchas veces no se permite llegar las llamadas. Recuérdese que ahora tenemos alguna cantidad de leyes en distintos países donde cuando se va a hacer la llamada se conoce la persona que la va a realizar, a dónde se va a realizar, digamos, las razones por las cuales las va a hacer, y directamente estas organizaciones donde tienen este tipo de mainframes, computadores extremadamente grandes, toman todos los datos, realizan los cálculos y se les impide el paso de la llamada de satélite a satélite. Deme su nombre, También, si es bueno, tan tenemos amable. ahora algunas discusiones sobre estas organizaciones como Ujú, o proyectos como Prisma, ¿no? ujú. Dígame, Su nombre, bueno, por favor. como mi nombre es Juan Carlos Vallejos, Juan Carlos Vallejos. Ujú. Como le comentaba, tenemos estos proyectos de Prisma, se lo digo porque yo he hecho algunos estudios en física, en astrofísica, físico-química. El proyecto Prisma desarrolla a partir de otros proyectos como MK Ultra, Monarca, etcétera, 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 algunos tipos de tecnología en las cuales obtiene información audible de habitantes. De hecho, Bueno, bueno, ahí hay bueno, algunos mira, videos ¿por qué no bastante hacemos buenos en una la cosa? página. ¿Por qué no nos dejas en dónde puede el público accesar esta información? Porque ya el programa se nos está colgando mucho y es más fácil que el público vaya directo a que busque la información que tú tienes. Perfecto. La página es www.liberenlosya. En el botón foros, usted entra luego de la imagen a mano derecha, tiene un botón que dice foros. Ingresa allí y va a ver un texto que tiene un link que va directamente a Opinan los Foristas. Allí está bastante bien la información sobre el uso de este tipo de tecnologías y los proyectos de investigación, que son bastante importantes, porque muchas veces cuando se hace este tipo de publicaciones, de alguna manera tienen que realizar algunos tipos de eventos públicos para explicar cómo se utilizan las tecnologías, que es lo que está pasando ahorita con el proyecto Prisma. Ok, Obtener señor Juan Carlos. información para realizar cálculos ¿Cómo no? y Perfecto. Le agradezco mucho, señor Juan Carlos. Entonces, vamos a recordar a la gente que se dirija a la página de www.liberenlosya.com y vaya a la sección de foros y ahí está la información en detalle de lo que usted opinan está los foristas. denunciando. Y cuente con que le vamos a hacer llegar su interés en comunicarse con la ex jueza, la doctora Yuri López, ¿sí? Ok, víctimas de acoso electrónico, vigilancia satelital y radiaciones satelitales. Ok, muy Que bien. tengan lindo día. Hasta luego. Gracias, señor. Hasta luego. Gracias. Bueno, Bueno, pues ahora muy ad hoc el tema a lo que está pasando en Estados Unidos con las denuncias de este Snowden, ¿no es cierto? ujú. En fin, bueno, ahí está ya, quedó vamos a darle la vuelta a la página del tema este del espionaje electrónico, Aunque no lo del, creas, Venezuela tiene 2 satélites. sí, sí, eso lo sé, Ujú. lanzados por China, ¿no es cierto? Correcto. Lanzados por China. Sí, es cierto, es Ujú. cierto. Pero eso es muy bueno que Venezuela tenga 2 satélites. La pregunta es, ¿hay arroz en los estantes de los En supermercados? lo absoluto. No hay papel toalé en el soporte del rollito. Exactamente. Bueno, pero ahí están los satélites muy bien.
No hay arroz, entonces tampoco vas a necesitar usar el papel toalé, así que todo está perfecto. Ojalá hubiera más satélites para podernos limpiar todos el... Bueno, vamos a hablar de otra cosa entonces. Totalmente, Estábamos totalmente. hablando acerca de Brasil y nada más para terminar con el tema de Brasil. Yo he estado viendo obviamente, como estábamos diciendo, todo esto le cayó a todo mundo de sorpresa, todo el mundo está sorprendido de por qué está sucediendo esto. Y todo depende de qué tipo de interpretación lea uno. Ujú. Una cosa es lo que dicen los que interpretan dentro de Brasil y otra cosa es los que decimos, los que interpretamos fuera de Brasil. Y yo creo que lo más cierto es lo que está fuera de Brasil y le voy a decir por qué. Típicamente, cuando usted lee las interpretaciones de dentro de Brasil, es de que sí, que los brasileños ya estaban más bien acostumbrados al primer mundo, pero el gobierno no ha todavía se ha ajustado al primer mundo, que ahora una población cercana al primer mundo está acostumbrada o siente que se merece, y por tanto entonces se están exigiendo pues prácticamente las exigencias que alguien que está en las puertas, en las verjas del primer mundo pediría. Básicamente eso es lo que se interpreta desde adentro de Brasil. Yo más bien creo, y en vista de que y lo puedo decir con toda autoridad porque yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, yo más bien creo que lo que está pasando es lo siguiente. Y lo voy a decir en la forma de algo que me pasó en mi último viaje a Costa Rica, que a mí me pareció absolutamente elocuente. Yo estuve en Costa Rica hace un mes y medio, Ujú. y en mi conferencia, cuando terminé mi conferencia y después de hablar acerca de Brasil, donde yo soy y fui y dije que era muy escéptico acerca de la situación económica en Brasil por la situación de que Brasil nunca hizo ninguna reforma económica profunda, que Ujú. todo era un espejismo. Se me acercó al final de la charla, se me acercó un brasileño que llevaba solamente 6 meses viviendo en Costa Rica, por tanto llevaba 6 meses fuera de Brasil. Él era un ejecutivo que trabajaba para una multinacional en Costa Rica y él me dijo, Alberto, qué bueno que mencionaste tú lo de Brasil, porque todo mundo se cree que Brasil estamos muy bien, pero nadie sabe lo que en realidad es vivir ahí. Todo está carísimo, el gobierno es tremendamente corrupto, es tremendamente burocrático, la vida de la ciudad es muy mala, hay mucha inflación, no hay mucho trabajo, es una pesadilla vivir ahí, me lo dijo él. Ujú. Y Así yo es. creo que de ahí, y esto lo comenté yo en radio también, Aquí sí. de ahí, de lo que me dijo él, es de donde vienen estas protestas. Y yo la reflexión que hago es, que era lo que yo venía diciendo en mis entrevistas, en mis conferencias, lo que Brasil tenía era una burbuja, era más una cosa de cifras que de realidad. Y los brasileños mismos sabían la verdad que nosotros no sabíamos afuera. Y digo nosotros porque la prensa internacional estaba muy enamorada de lo que estaba pasando en Brasil, pero en realidad los propios brasileños siempre supieron las dos cosas. Uno, lo que la realidad les decía ahí adentro, y dos, lo que la prensa decía por fuera, y sobre todo, tres, y más importante, lo que el gobierno a ellos les decía que era la realidad. Porque el gobierno les decía a ellos, estamos muy bien, Brasil orden y progreso, Brasil va muy bien y vamos a tener el Mundial y vamos a tener las Olimpiadas, mientras los brasileños se sentían tan desdichados económicamente como cualquier nicaragüense. Ujú. Entonces, y ahí es donde los brasileños nos están demostrando que ellos siempre supieron y sintieron la verdad y lo están demostrando en este momento en las El calles. gobierno brasilero no se había jactado de haber sacado de la pobreza a una cantidad enorme, millones de personas. Había, y cosa que pudo haber sido cierta en la forma, Donatella, de que más gente empezó a tener acceso a créditos porque había dinero y por tanto hubo más consumo y la gente sacaba más, compraba más bienes de consumo, refrigeradores, etcétera, y el incremento de esta Bolsa Familia, que es este sistema de transferencias de estipendios en el que el gobierno le da dinero a una familia a cambio de que sus hijos estudien. Pero eso no es sacar a alguien de la pobreza de manera sostenible y sustentable. La única manera real y probada de poder sacar a gente de la pobreza no es que el gobierno les esté dando dinero, es que les pongan una empresa
grande manufacturera en donde están, para que pueda trabajar el padre de familia y los chicos puedan ir a la escuela y todo el mundo pueda beneficiarse. Eso es realmente el tipo de progreso que evidentemente un país está pidiendo, porque el progreso que tuvo Brasil, ahí lo tienen ustedes, los brasileños no están de acuerdo con él y evidentemente no era lo que ellos querían. Así es. Y bueno, esa es la consideración que yo tenía que hacer acerca de Brasil. Veamos cuánto tiempo dura más esto. Esto me parece a mí que es como de pronóstico reservado. Yo no sé qué tanto tiempo más vaya a durar, esperemos que sea poco. Bien, vamos a pasar de tema. Este es otro tema muy interesante. América Latina, menos eficiente en generar ingresos por materias primas. América Latina se ha vuelto menos eficiente en la generación de ingresos por extracción de materias primas, asegura un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente lanzado el miércoles en Panamá. Desde 1970, en contra de las tendencias globales, América Latina se ha vuelto menos eficiente en la generación de ingresos por la extracción de materias primas, según este organismo que es el PNUMA. En las últimas décadas, a pesar de que el crecimiento se ha desacelerado en la región, la extracción de materias primas ha aumentado y con ello la presión sobre el medio ambiente por el crecimiento del ingreso y el consumo per cápita de la demanda externa. Sin embargo, muchos países no han podido aún implementar nuevas, esta es la clave de todo esto, muchos países no han podido aún implementar nuevas tecnologías para explotar los recursos y transformar sus economías agrarias en industriales al ritmo deseado. Según el PNUMA, América Latina representa aproximadamente el 10% del consumo mundial de materias primas y la mayor parte destinadas a la exportación. Por ello advierte que en incrementos modestos de la demanda en regiones como Asia y el Pacífico, Europa y América del Norte, pueden tener efectos importantes en las presiones sobre su extracción del medio ambiente en la región. Este informe es un oportuno recordatorio de la escala masiva de las industrias extractivas en América Latina, que son impulsadas cada vez más por economías externas en la región, manifestó Margarita Strálaga, representante regional del PNUMA para América Latina y el Caribe. Este informe es titulado Tendencias del flujo de materias y productividad de recursos en América Latina, y en el que participa también la Organización de Investigaciones Científicas e Industriales de la Commonwealth, es decir, de la Reino Unido. Bien, esto me parece sumamente interesante porque esto va con otra cosa que yo siempre he dicho acerca de América Latina. Mientras que la estabilidad económica que hemos alcanzado en América Latina, cosa que no es en Venezuela, eso lo sabemos, ¿no? El resto de América Latina ha estado muy estable económicamente, y el habernos deshecho de la inflación y de las crisis recurrentes que nos plagaban en América Latina, eso ha sido responsabilidad de nosotros latinoamericanos por medio de reformas económicas que se hicieron en su momento. Sin embargo, el crecimiento económico que ha tenido América Latina y que tiene actualmente, ese no ha dependido de nosotros, ese ha dependido del exterior, es decir, de China básicamente, en la forma de la compra que nos hace de nuestras materias primas. Y de ahí viene esta frase que yo también siempre he dicho: en América Latina la tierra es quien trabaja, porque los latinoamericanos no somos los que trabajamos. Y evidentemente este informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente lo que está diciendo es que la explotación masiva que hemos tenido en América Latina de nuestros recursos naturales ha impedido dos cosas. Una, nos ha hecho que nos normamos en nuestros laureles, que nos pongamos cómodos y hemos evitado el tratar de industrializarnos de cualquier otra manera. Venezuela es un caso perfectísimo, donde se ha pensado y se ha creído que el petróleo es absolutamente la respuesta y la solución absolutamente a todo, sin necesidad de nada más. Y lo mismo es con el resto de América Latina, de manera menos recalcitrante, pero en América Latina sucede lo mismo que en Venezuela. En América Latina hemos creído que los recursos naturales, las materias primas, el petróleo, los granos, el cobre, las minerías, es todo lo que necesitamos para poder salir del desarrollo. Y acá la PNUMA dice efectivamente que no. Y encima que le hemos puesto todos los huevos
a la industria, los huevos de la canasta. Obviamente, nos queda los huevos claro. de la canasta, pero también nosotros, ahorita que me haces pensar, también nosotros, hay que decirlo. Pero ya que hemos puesto todos los huevos a la industria extractiva, encima nos hemos hecho malucos en eso. ¿Por qué? Precisamente porque nos hemos dormido en nuestros laureles. Como la que trabaja en la tierra, entonces nos hemos hecho ineficientes en eso. Y aquí está la PNUMA diciendo esto, que me parece un caso verdaderamente interesante y algo que nos tiene que preocupar en América Latina. Lo que debió haber sucedido, y que espero que, bueno, no es tarde y espero que no vaya a ser tarde, pero tampoco veo visos de que vaya a suceder. Lo que debió haber sucedido, y lo menciona este reporte, es que América Latina debió haber aprovechado este boom de nuestros recursos naturales para empezar a hacer, bueno, primero que nada, productos de valor agregado alrededor de esta extracción, pero empezar a hacer clústeres y empezar a usar ese dinero para empezar a desarrollar otras áreas de nuestras economías para poder precisamente diversificarnos. ¿Y Pero a qué lo atribuirías tú? ¿A pereza? ¿A falta de pereza, fantasía? básicamente es pereza. Hay un término económico que se llama el Dutch disease, la enfermedad danesa, no es Holandesa. holandesa, la enfermedad holandesa, y eso es lo que es, que cuando tú empiezas a tener, mira, es muy fácil, yo creo que vamos a ponerlo a nivel personal, a ti y a mí, Donatella, vamos a suponer, y le pido a cualquiera que nos esté escuchando que haga este ejercicio. Tú y tú, Donatella, eres una mujer muy trabajadora, eres una mujer que ha hecho lo que ha hecho con el sudor de tu frente, etcétera. Pero si de pronto viene tu marido, o viene tu padre, o viene la lotería y te sacas, o te llegan de pronto una cantidad de dinero que prácticamente te asegura que tú ya vas a vivir sin problemas y rica el resto de tu vida, pues tú dejas de trabajar, te despreocupas. Va a ser tu intención, tu naturalidad te va a decir, pues ya para qué trabajo, voy a dejar de trabajar, me voy a ir a la casa a comer palomitas y papitas y ver películas y hacerle la vida imposible a mis hijos y a todos los que tengo alrededor. Qué hermoso plan. No, bueno, es el Dutch disease precisamente. Como tú ya tienes una fuente de ingresos aparentemente asegurada, pues entonces te haces un inútil y un haragán. Y eso es lo que le está pasando a Venezuela, la economía venezolana, que como tiene el petróleo, se distrajo todo en el petróleo y lo demás ya lo dejó por un lado, y es lo mismo que está haciendo América Latina con los recursos naturales o las materias primas en general. Eso es el Dutch disease y es una acción natural. Por eso es que hay que tener cuidado consciente de no caer en eso. Lo que pasa es que es muy difícil. Eso más o menos le puede haber pasado entonces, por ejemplo, a Chile. Digamos que subió el precio, el valor del cobre en el mercado externo y ellos, por lo menos es lo que yo tengo entendido, le empezó a entrar plata y empezaron a ahorrarla para rainy days y han tenido que sacar esa plata porque les han caído a rainy days y han logrado salir adelante. Más o menos ellos no han sido como que víctimas de este Dutch disease. En cierta manera sí, hay que decirlo, en cierta manera todavía Chile sigue siendo un país muy dependiente del cobre. El cobre es para Chile lo que el Venezuela, el petróleo es, no tanto, pero sigue siendo así. La mayor exportación de Chile sigue siendo el cobre, pero Chile ha hecho algo muy interesante que no ha hecho Venezuela y no han hecho muchos países de América Latina, que es que ellos se han hecho muy eficientes explotando el cobre y han desarrollado tecnología propia alrededor del cobre. Entonces, los chilenos han sabido ponerle valor agregado a los recursos naturales y lo han hecho, por ejemplo, también con el salmón y lo han hecho también con los vinos. Los chilenos se han hecho muy buenos haciendo vinos, los chilenos se han hecho muy buenos procesando el salmón, ¿sí? Mientras que otros países, voy a decir una payasada, pero va a ilustrar el ejemplo. Mientras que un país te exporta un salmón así como va, Chile no te lo exporta así como va. Chile te lo viste, te lo maquilla, te lo peina, te lo baña y te lo entrega. Más caro, y ese es el valor agregado. Y Chile ha sido bastante bueno para eso. Entiendo. Pero le falta, de todos modos, para mi gusto, le falta diversificarse. Chile sigue siendo bastante dependiente del cobre. Y el problema de depender de las materias primas
es que los precios de las materias primas, por su naturaleza, suben y bajan, y no puedes depender de eso. De ahí, por eso es que tú tienes que tener los huevos repartidos en diferentes canastas, es decir, diversificar tu planta productiva. Claro que sí. Y ahí está este tema del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, este informe tan interesante. Bueno, hablando de materias primas, sin embargo, hay que decir que las materias primas siguen siendo importantes para nuestra región. Yo soy el primero que digo que nuestra región debiera cabalmente y sanamente y responsablemente explotar nuestros recursos naturales, pero recursos naturales poniéndolos en un contexto mucho más amplio, donde las manos de los latinoamericanos es un recurso natural y donde los cerebros de los latinoamericanos es un recurso natural. La Sala Constitucional en Costa Rica, la Sala Constitucional de Costa Rica resolvió por unanimidad rechazar de plano la acción, déjame se lo leo bien. Este miércoles la Sala Constitucional de Costa Rica rechazó de plano el último recurso con el que la empresa canadiense Infinito Gold intentó revertir la anulación judicial de una concesión para explotar oro en el norte de Costa Rica en su zona fronteriza con Nicaragua. El fallo es la culminación de una controversia de varios años entre la empresa minera y el movimiento ecologista de Costa Rica, que se opuso desde el principio a la operación del proyecto, conocida como Mina Crucitas, debido a que, sostienen los ecologistas, ocasionaría graves daños ambientales, incluida la destrucción de un bosque primario. Este proyecto preveía la extracción de 1 millón de gramos de oro en esa zona, un negocio estimado en su momento en aproximadamente 2.000 millones de dólares. Wow. La explotación, que se hallaba congelada por decisiones administrativas, fue autorizada en el 2008 mediante una declaratoria de interés nacional emitida por el expresidente Óscar Arias del 2006 al 2010 y de su ministro del Ambiente, Roberto Dobles. Obviamente la lucha se extendió, los ecologistas se opusieron y hoy en día, por este caso, están siendo investigados por la Fiscalía General el expresidente Arias, el exministro Dobles y varios funcionarios de la Secretaría Técnica Ambiental. Y Infinito Gold ha amenazado con plantear una demanda contra el Estado costarricense por más de $1.000 millones por la anulación de esta concesión. Wow. A ver, eso es plata. 2.000 millones de dólares para un país como Costa Rica es muchísimo dinero. Así es. 2.000 millones de dólares para cualquier país es muchísimo dinero. Ahora, la verdad es esta, que si a una minera canadiense o china, igual una que la otra, si no se les regula y si las deja uno hacer lo que quieran, pueden causar daños ambientales, absolutamente que sí. Oh, claro que sí. Si un país, y más un país como Costa Rica, que es un país con instituciones, si un país ejerce un buen control, una buena vigilancia sobre las operaciones mineras, y no solamente sobre las operaciones, desde antes, sobre los proyectos, etcétera, perfecta y absolutamente pueden establecer las mineras una operación absolutamente verde, absolutamente limpia, absolutamente inocua, sin ningún problema, y que traería y que va a traer beneficios tremendos para absolutamente todo el país, en cualquier país del que estemos hablando. De tal manera que un proyecto de 2.000 millones de dólares que se pierde en Costa Rica es un macro tremendísimo proyecto, y esto no debió haber sucedido jamás, el hecho de que no la hayan dejado operar. Yo sé y conozco los movimientos ecologistas, sus reclamos son legítimos, sus motivaciones no, ¿así? y sus posiciones tampoco. Los reclamos son legítimos, sus posiciones no, las posiciones que asumen no son legítimas, ni tampoco, en gran mayoría de las veces hay que decirlo, tampoco sus motivaciones. Háblame de eso. A ver, los reclamos son legítimos, que si la preocupación es, vas a causar problemas al medio ambiente, es una legítima preocupación y hay que absolutamente tomarla en cuenta y satisfacerla. Absolutamente que sí. Okay. Pero también absolutamente que sí, esos reclamos son fácilmente garantizables, son fácilmente comprobables y fácilmente
revisables de su cumplimiento. Ujú. El problema es que el reclamo, después de haber hecho el reclamo, y no más sucede en Costa Rica, sucede en todos los países, sucede en Panamá, sucede en Perú, sucede en absolutamente todos los países. El problema de estos grupos ecologistas, que por ahí decían que, un ecologista es un comunista reciclado, es que es la verdad, es el problema, un ecologista es un comunista reciclado. Wow. El problema es que por más que tú vas y les demuestras y les aclaras todas sus preocupaciones y les garantizas todas sus preocupaciones, aún así no quieren y no logran y logran que no se hagan los proyectos y te ponen todo tipo de problemas. Y ahí está el problema. El problema es cuando un ecologista va primero a estos movimientos ecologistas, van primero a entablar su queja esgrimiendo razones ecológicas, pero cuando les satisface sus preocupaciones, sus problemas, les das garantías, incluso sigue sus propios lineamientos que ellos mismos te ponen, aún así dicen, pues aún así ni así quiero que se haga de todos modos. Eso está totalmente mal y tiene más bien, y está apoyado por otras, seguramente por otras motivaciones que absolutamente no tienen nada que ver con la preocupación ecológica, y eso es a lo que me refiero. Un país que tiene mucha experiencia en esto es Perú. Un presidente que tuvo mucha experiencia en esto fue Toledo, Francisco Toledo de Perú, Alejandro Toledo, discúlpeme, el presidente. Yo estuve con el presidente Toledo hace algunos meses, estuvimos juntos en Guatemala, fue esto, y con esta preocupación, con esta situación como lo de Costa Rica, que es grave para Costa Rica, que haya perdido esta inversión de $2.000 millones, yo le pregunté al presidente Toledo al respecto. Le digo, bueno, y fíjense qué fascinante la posición de Alejandro Toledo, porque él es indígena. Ujú. Y todos estos movimientos ecologistas lo primero que reclaman son, bueno, pues protección al ambiente, pero también protección justamente a los indígenas. Y en esta nota de Costa Rica es lo mismo. Se protege a las poblaciones indígenas que viven en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Entonces yo le preguntaba a Alejandro Toledo acerca de eso. Bueno, ¿cómo tú que eres indígena y que fuiste presidente, cómo hacerlo? Y decía el presidente Toledo una cosa muy, muy fácil. Decía, Alberto, los indígenas lo único que quieren es que los escuchen. Como cualquier persona, lo único que quieren es que los escuchen, que los sienten a la mesa y que se pongan a hablar con ellos. Y que platiquen y que se pongan a platicar y que los escuchen sus razones. Y ellos entienden como cualquier otra persona. El problema de los gobiernos es que ni los gobiernos quieren hablar con los indígenas y desafortunadamente quien toma la atención de los indígenas son estos grupos que muchas veces no quieren lo que es mejor para los indígenas. Pero al final del camino, es lo que me decía el presidente de Toledo, Uh-huh. al final del camino, los indígenas hacen lo que alguien les dice, no porque sean unos seguidores, sino que alguien que tiene el control se les presenta. Y entonces, vaya, la interlocución, la pregunta es con quién empiezan ellos a hacer la interlocución. Si es con el gobierno, entonces lo hacen perfectamente. Si es con estos grupos, también lo van a hacer perfectamente. Y ese es el asunto. Entonces, el asunto es que el gobierno tenga la capacidad creativa y de relaciones públicas de poder adelantársele, uno, y de poder ser más eficiente, dos, que estos grupos ecologistas de sentarse a platicar en la mesa con los indígenas. Y ese es el punto que yo quería hacer. Entonces, por eso decía Alejandro Toledo, hablen, 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 no dejen de hablar. Y el problema es, en países como Costa Rica, como en esta que fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero también en otros países ha sucedido lo mismo, es que los gobiernos, cuando vienen estos grupos ecologistas a poner estas protestas y que y que se oponen de manera importante y definitiva, los gobiernos asumen que estos ecologistas representan a los indígenas. Y no es así, no representan a los indígenas. Lo que pasa es que se ponen en medio y ya tapan la conversación entre las partes y asumen el poder y el control de las negociaciones y de las posiciones. Lo que Entonces, pasó con la construcción de la carretera en Bolivia, el TIPNIS famoso, que iba a pasar una carretera por el medio de un enorme pulmón vegetal que tiene el país, que los indígenas se quedaron ahí en la mitad de ninguna parte, porque ellos protestaron y fueron repelidos terriblemente. exactamente, pero yo te puedo asegurar
que sin conocer yo bien el caso pero yo te puedo asegurar que estos indígenas estaban asusados por un grupo ilegítimo que se hacía llamar el interlocutor con los indígenas. Posiblemente. Casi te lo puedo asegurar, no conozco el caso en particular. Pero en el caso de las mineras, así es, entra un grupo ecologista, aquí lo dice la nota, que se dice que es el tenedor de la verdad de los indígenas y es el que acapara el tema y el que acapara la posición, y en este caso, bueno, pues ahí está, todo el mundo salió perdiendo, porque ni los indígenas ganaron, porque los indígenas no van a tener la oportunidad de salir de su estilo de vida si es que ellos quisieran tener esa oportunidad. Porque hay que ser claros, el hecho de que se ponga una mina ahí, un indígena puede hacer dos cosas, puede trabajar para la mina o no puede trabajar para la mina, es lo que él quiera, pero al menos tiene la opción. Si no hay una mina, entonces no tiene ni siquiera esa opción. Y esto es importante saberlo. Me temo que es así. Así es. Y bueno, entonces ya acá todo el mundo perdió. Perdieron los indígenas, perdió Costa Rica y seguramente hay un grupito por ahí que sí ganó y no sabemos qué, pero no es no nada más el reconocimiento ni tampoco el hecho de la suspensión. Te puedo asegurar que ganaron cosas mucho más constante y más sonante que solamente eso. Exactamente. Bueno, hablando de materias primas, déjeme hablo otra cosa que me parece que es interesante también. Déjame, ¿dónde está? Aquí está, esto me parece bien interesante también de Centroamérica. Y la nota está, rápidamente, una empresa perforará primer pozo de petróleo en Caribe de Nicaragua. Se trata de la empresa Noble Energy. Es una compañía con más de 80 años de experiencia en el campo de exploración y producción de petróleo y gas. Fíjate esto, Donatella y público estimado. ¿Qué suena más, fíjense ustedes, qué suena más sucio, qué suena más duro, qué suena más antiecológico? ¿Una mina perdida en la selva entre la frontera de Costa Rica y Nicaragua o un pozo petrolero en las azules aguas del Caribe? Cualquiera de las dos potencialmente pueden causar bastante daño. No, pero ¿qué suena más fuerte? ¿Qué suena más fuerte? A mí me suena más. Una mina en la mitad de la selva, si tú te imaginas cómo extraen el oro con mangueras de agua, presión y mercurio y cosas de esas. Sí. Vamos a pensar que es exactamente lo mismo. Yo creo que tan fea es una mina, vamos a decirlo así, tan fea es una mina en medio de la selva que un pozo petrolero en medio del Caribe, ¿no es cierto? Sí, digamos que sí. En Costa Rica dijeron que no, ya suspendieron, bla, 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 y mira lo que está pasando en Nicaragua, nada menos que en Nicaragua. La compañía estadounidense, Noble Energy, comenzará en agosto a perforar el primer pozo de petróleo frente a las costas del Mar Caribe de Nicaragua, con una probabilidad de solamente el 25%, informó una fuente empresarial. Si tenemos éxito, vamos a poder cumplir las necesidades de hidrocarburos del país, de Nicaragua, e incluso exportar, afirmó el vicepresidente de la empresa, Susan Cunningham, en declaraciones publicadas en el portal oficial el 19 de julio. Señaló que la información que obtendrán de la perforación del pozo, que estaría listo a finales del 2013, será crucial para determinar el futuro de sus operaciones en Nicaragua. La excavación forma parte de la primera fase de búsqueda de petróleo que la compañía tiene previsto realizar entre el 2013 y el 2019, con una inversión de entre 90 y 335 millones de dólares. Esto es una fracción de los 2.000 millones de dólares de Costa Rica. En las zonas de exploración que el gobierno les asignó en el Mar Caribe. Noble Energy, con sede en Houston, obtuvo en el 2009 la concesión para explotar, desarrollar y producir hidrocarburos, bla, bla, bla. El punto aquí es que Nicaragua, con un presidente como Daniel Ortega, que tanto odia a Estados Unidos, no, claro. Mira acá, él con la puerta abierta le da la bienvenida a una empresa de Houston a que vaya a explorar y potencialmente explotar hidrocarburos en las costas azules turquesa de su Mar Caribe. ¿Cómo ves? Es que ellos son comunistas, no son tontos. Esa es la cosa. Una cosa es lo que le dicen a su gente y otra cosa es lo que terminan haciendo. La verdad de las cosas es que Daniel Ortega es un capitalista, Daniel Ortega es un empresario, y Daniel Ortega, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Y me parece una decisión sumamente inteligente el explotar, si es que hubiera, petróleo en Nicaragua, en cualquier parte donde la hubiera. Hoy, en nuestros días, en estas épocas modernas, es muy
garantizado la limpia y ecológicamente limpia explotación y exploración de petróleo sin problemas y se hace bien. Yo, en lo personal, tengo un gran problema con el hecho de ver una plataforma petrolera en el Mar Caribe. Es una vista que no me gustaría tener que ver, pero la realidad de las cosas es que es demasiado bien al país en materia de las regalías y el dinero que le va a entrar, que yo creo que se puede dar el lujo o la molestia de pues tener una plataforma petrolera que se va a ver espantosa en el Mar Caribe, pero a cambio de un beneficio muy, muy grande para todos los nicaragüenses, y el presidente Daniel Ortega así lo ve y es inteligente en verlo así, porque así es. Solo falta que después esa plata que entre sea manejada con justicia, con equidad, sin corrupción, y que llegue efectivamente a los planes que necesitan hacer, y que no le pase como le pasó a aquella torre petrolera que en la mitad del Golfo, que empezó la DBP, que fue un evento que dañó el Golfo durante por lo menos un par de años, y todavía los estados internos de Estados Unidos todavía están terminando de pelear con la contaminación del petróleo en aquella ocasión, ¿te acuerdas? Desafortunadamente sí, sucede, desafortunadamente sucede. El progreso económico tiene pues riesgos y suceden desastres ambientales, sí pasa, pero es normal y no lo podemos evitar. Al final del camino, el saldo siempre es positivo, con grandes cosas espantosas que de ninguna manera voy a disminuir. Yo no voy a disminuir este costo que tuvo este derrame de la British Petroleum en el Golfo de México, o el famoso barco Exxon Valdez en las costas de Alaska. Fue una cosa espantosa y muy dura, pero al final del camino es parte del costo del progreso. Es imposible no explotar petróleo simplemente por el riesgo que puede haber de tener este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, pero así es que desafortunadamente viene parte, es como es como el casarte y no querer tener absolutamente ningún problema, pues es imposible también. Es imposible. Al final vives con mucho amor y te la pasas muy bien, pero en el camino hay problemas. Obviamente. Y así sucede, ¿no? Y eso es parte de la diversión. Exacto, y también es parte de la diversión. Y también de nuevo, recalcar la política del presidente Daniel Ortega, que será ideológicamente muy cercano al fallecido Hugo Chávez, ideológicamente muy cercano a Nicolás Maduro, ideológicamente muy cercano a Rafael Correa, pero es alguien que ratificó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos inteligentemente, y ahora está explotando a cabalidad sus recursos naturales, trayendo inversión extranjera nada menos que de Estados Unidos, muy inteligentemente, como tiene que ser. Y bueno, solamente decir eso. Bueno, nos vamos simplemente con un comentario. ¿Tenemos tiempo para un comentario o no? Tenemos 3 minutos exactamente. 3 minutos, entonces sí tenemos tiempo. Las FARC presentaron en La Habana 10 propuestas mínimas para avanzar en la segunda etapa de su diálogo con el gobierno de Colombia, en la que reclaman una fuerte reforma del Estado y garantías para su eventual entrada en la actividad política legal. La organización pidió redefinir los poderes públicos, eliminar el carácter presidencialista del Estado, una descentralización hacia una mayor democracia local, la reconversión de las Fuerzas Armadas y una reforma judicial que libere a la justicia de su escandalosa politización, como forma de avanzar hacia la democratización real de Colombia. La guerrilla pidió además una reforma electoral que regule la contienda política en equidad e igualdad de condiciones, erradique el clientelismo y las prácticas corruptas, criminales y mafiosas, y garantice la participación de las fuerzas políticas opositoras. Lo único que yo voy a decir al respecto es esto. Mire, yo no he vivido en un país con guerrilla, felizmente. Yo no sé lo que es vivir con guerrilla. Yo no sé lo que es. Debe ser terrible, estoy seguro que es terrible. Lo único que yo digo, como alguien que nunca ha vivido en un país con guerrilla, es que estas demandas de reforma del Estado y estas demandas mínimas equivalen a lo siguiente. Literalmente equivalen a lo siguiente. O ustedes hacen esto, o yo sigo matando gente. Exactamente. Porque yo soy asesino. O sea, yo soy asesino. Yo estoy en una mesa negociando contigo porque yo soy asesino. Y si no te sientas a negociar conmigo, entonces yo seguiré asesinando. Yo tengo las manos manchadas de sangre. Y si tú quieres que yo deje de matar, porque esa es mi profesión, yo mato.
Yo soy un matón de profesión. Bajo el argumento que yo quiera, yo digo que es para liberar un país, etcétera. El punto es que yo mato. Yo soy un asesino. Mi título profesional es matón. Ujú. Pero yo me siento contigo, con mis manos manchadas de sangre, a negociar, y esto es lo que yo negocio, esto es lo que quiero, como primera etapa, porque después viene más. Si quieres que pasemos a la segunda etapa, primero me tienes que dar esto. Yo en lo personal, señores, tengo un fuerte problema de sentarme a negociar con un criminal, y un criminal es alguien que rompió la ley. En este caso es un asesino, y el asesino rompe la ley. De nuevo, yo no he vivido, no sé que tenga que vivir un pueblo para tener que hacer esto, pero yo tengo fuertes problemas de sentarme a negociar con alguien que incluso mató a parientes míos, para que ya no lo siga matando. En lugar de meterlo a la cárcel y combatirlo, me voy a sentar contigo y te voy a dar todo lo que tú quieres, que es cambiar un país completo, con tal de que no sigas matando a mi gente. Me parece muy, muy difícil de digerir. Sí, sobre todo Bueno, porque ellos a cambio, ¿qué van a dar? no, acá lo único que van a dar es no seguir matando. Eso es lo único que está, de eso se trata, no seguir matando. Impunidad, impunidad. Con esto quieren impunidad. Exacto. Ujú. Claro, y aparte yo no voy a la cárcel, o sea, Exactamente. simplemente no dejo de matar. Ujú. Bueno, eso es todo lo que tenemos, mi querido público y mi querida Donatella. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana viernes y que la pasen muy bien. Muy bien, hasta pronto. De volver que me libre, que